Siguiendo con los videos donde escribimos los conceptos fundamentales de la filosofía, en este expondremos de manera breve uno de los cuales en sus inicios hasta en la actualidad ha dado bastante de qué hablar en la filosofía. Como ya lo vieron en el título del video, hablaré sobre el concepto de capitalismo y sus diferentes interpretaciones que ha tenido con el paso del tiempo. Aunque el tema no es puramente de filosofía, también de economía. El filósofo más conocido dentro del tema ha sido Karl Marx, citado incluso en artículos y libros actuales, ya que si se quiere hacer un estudio de las bases de la filosofía y de lo nuevo que ha dado que hablar, es imposible no partir de él. Es necesario incluso partir del contexto del filósofo, en donde el capitalismo se impulsó fuertemente en Europa con la revolución industrial, no diciendo obviamente que fueron los primeros, ya que en Dussel veríamos que en China ya habían avanzado mucho en el tema de la industrialización, siendo que la mayoría de las máquinas europeas en ese tiempo eran claramente de origen asiático. Ya que si con el neoliberalismo el enfoque principal es la producción y la economía, llega a instaurar su monopolio en donde las riquezas y la privatización se vuelven cada vez más evidentes e impactantes, más discordantes. Desde Marx hasta la actualidad, el capitalismo ha tenido cambios, aunque no significativos considerando las bases, que siguen siendo las mismas. Por lo que pretendo profundizar en explicar el capitalismo clásico como los diferentes nombres que ha tenido en la actualidad debido a los acontecimientos actuales. Si queremos entender las bases del capitalismo, es imprescindible comenzar con Karl Marx, como ya he dicho antes, dentro de la discusión filosófica, ya que él fue el que fundamentó las bases de la misma crítica y visión del sistema político-económico, o al menos el más importante. Esto lo encontramos en los 3 tomos de El Capital. Crítica claramente. Con los usos actuales, uno puede desarrollar su propia crítica del capitalismo y claramente con el paso del tiempo y el mismo desarrollo desligarse de él, o pudiendo estar a favor de su autoría. Lo tomamos como punto de inicio, como un punto de partida. Es un sistema cuyo fin es la acumulación y la circulación de bienes materiales y monetarios para el funcionamiento del mismo sistema, el cual se constituye mediante políticas que apoyan la misma acumulación y circulación. La crítica que hace Marx es que la sociedad se comenzó a segmentar en clases sociales, donde los burgueses, empresarios capitalistas y gente de la alta sociedad, denominados claramente como ricos, acaparaban la mayor parte del dinero, lo que generaba unas claras injusticias sociales y estructurales. Se dice que Adam Smith, en su libro Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, estableció las bases de lo que después sería el capitalismo industrial. Con el capitalismo industrial clásico se introdujeron las empresas que generaban sus productos por medio de las fábricas, en donde el trabajo no tiene ya una visión, digamos, positiva que podemos encontrar, por ejemplo, en Hegel. Uno ya no es dueño de lo que crea, es en aquello que es parte, no se ve reflejado, es una completa, digamos, enajenación. No es que, es que como todos en la fábrica contribuyen, es de todos, ¿no? No es de todos, porque no sale, digamos, de la creación, de la inspiración de las personas, sino que es impulsado por la necesidad del mercado, lo que se espera que hagamos. Trabajaban en las líneas de producción haciendo la misma cosa cada día. Y esto forma parte de la objetivización de los trabajadores, formando parte, digamos, de un sistema de engranajes cada vez más grande, siendo ellos una tuerca entre la maquinaria capitalista. Las empresas, por medio de las fábricas, buscaban trabajadores, empleados que se vean con la necesidad, digamos, de colaborar para obtener por medio del dinero bienes que llegan a considerarse privados, siendo, antes de primera calidad, de primera necesidad. Por ejemplo, la comida, la luz, el agua. Necesitamos todo eso, pero dentro del capitalismo eso se llega a privatizar. Tengo que dar un bien para poder obtener el acceso a eso. Y dentro de las clases sociales no hay una clara contradicción entre el rico y el pobre, porque los dos, digamos, se complementan unos a otros. Uno no puede existir sin el otro. Es aquí en donde las máquinas comenzaron a suplantar a los trabajadores, en donde ahora la transformación es más notoria. No solo se habla de bienes de primera necesidad, sino también de otros
como tal no son necesarios, pero se nos incita a comprarlas. Toda esta propaganda y el discurso consumista del capitalismo crea subjetividades, siendo un objeto o una meta como deseo alcanzar. Consumir, gastar, generar, ¿no? Invertir. Tengo yo hasta que hacer algo para sentirme útil, y al sentirme útil me siento bien. O sea, es la productividad. O sea, tienes que hacer algo, hacer algo, hacer algo. El descanso no se ve bien visto, no se ve, no es, digamos, tiene una buena, no es de buena clase, ¿no? Es que las personas, los inversionistas siempre andan haciendo algo. Porque si estás descansando, estás perdiendo dinero al no ser productivo. Y eso en el pensamiento capitalista es lo más importante. Con lo dicho anteriormente, podemos decir que el capitalismo es amoral. No ve cosas buenas o malas. No las hace por motivos, digamos, de libertad, de conciencia social, no por motivo, no de diversidad, ya que su función principal es que las personas, no, sin importar cualquier su creencia, su forma, contribuyan al crecimiento de la economía, ya que es un sistema actualmente global que no se podría reducir solamente a una persona. Es cierto que las empresas lleguen a instalarse monopolios que capturan algo y lo capitalizan, produciéndose en masa, perdiendo su sentido ideológico como revolucionarios alguna vez lo tuvo. Mucho del lenguaje capitalista está inmerso en nuestra psique. Por ejemplo, en frases: le invertí mucho dinero y tiempo a esta relación, cuando se refieren a amistad o noviazgo. Que las cosas que vemos como un gasto, ¿no? Que el hecho de descansar y relajarnos ha visto como perder el tiempo, ya que el tiempo es dinero y el dinero mueve al mundo. Marx nombra esto la ideología capitalista, la relación hombre y máquina, el impacto de la economía en la psique, la acumulación, la movilización, la propaganda capitalista. Cualquier cosa que venga del capitalismo o se capitalice pierde su aura, como dirá más tarde Benjamin, en época de la reproductividad técnica, como en el arte o en la cultura. Con el neoliberalismo, como veremos cuando hablemos del tecnocapitalismo y negrocapitalismo, el enfoque que se le da a la economía adquiere un enfoque más crudo y cínico si cabe. El tema como tal del capitalismo es bastante extenso. En El Capital, Marx hace una descripción más detallada del cómo se estructura el capitalismo por medio de niveles, jerarquías. Solamente doy los detalles más sintetizados posibles para que quepa en un video de YouTube. Como ya sinteticé las bases del concepto que está teniendo el capitalismo, los siguientes serán entre reconceptualizaciones de las bases, como ampliando la misma a los avances sociopolíticos y económicos contemporáneos. Con la teoría marxista, con la crítica al sistema político-económico que consiste el capitalismo, nació a su vez la idea de un posible futuro post-capitalista, en donde se llegará a superar las barreras de producción por medio de la lucha de clases, ¿no? De la dialéctica marxista, la lucha de oposición, ¿no? Pensando en la idea de un futuro en donde las desigualdades sociales tengan un fin, en donde se retome la idea del trabajo como desarrollo del espíritu, en donde uno se haga dueño de las cosas que hace. Marx hablaba de que tendría que haber una igualdad en nuestra adquisición monetaria para deshacer las desigualdades sociales, las clases. Marx hablaba de que tendría que haber una igualdad en nuestra adquisición monetaria para deshacer las clases sociales. Una en donde la burguesía, ignorante de los conflictos y problemas que pasan en los inferiores, no serían aptos para gobernar. Por lo cual Marx hablaba de una dictadura proletaria de los trabajadores, en pocas palabras. Todos tenían acceso a las mismas cosas, determinando la libertad de todos en función de un objetivo en particular. La propuesta de Marx incitaba la revolución, en donde todos los escaparates ideológicos del capitalismo no se interpongan en pensar en un futuro mejor, en donde el capitalismo llega a su momento culmen para comenzar a descender, a derrumbarse. Tenía una visión escatológica arraigada de la visión judía, de la cual ha hablado del futuro postcapitalista como un tipo de paraíso. Estamos hablando de una ideología comunista, esto en contraposición con la ideología individualista que se genera por medio del capitalismo. Es una emancipación del lenguaje económico individualista. Importante resaltar en el caso es que anteriormente mencionamos que el socialismo como sistema político y el comunismo como ideología, que si bien se escuchaba muy bien en papel, ya planteado no llegó a prosperar. Si bien China es comunista, a nivel económico es un capitalismo nacionalista. Igual la URSS,
con su marxismo-leninista, pudo establecer por un tiempo el comunismo hasta su caída por la militarización, los gulags, la ideología soviética que se esparcía de igual forma como lo hace el capitalismo. En la actualidad sigue este pensamiento postcapitalista, pensando en una nueva forma de entender la realidad política que se genera a partir de las revisiones al capitalismo en el siglo XX con la Escuela de Frankfurt y en el siglo XXI con los conceptos de negrocapitalismo y tecnocapitalismo. Algo interesante de estas teorías es que se piensa en un futuro post-trabajo, en donde el avance de la tecnología y la ciencia, los sistemas inteligentes, como las máquinas, puedan ocuparse de los trabajos maximizando la producción para poder, como seres humanos, tener más tiempo para nosotros mismos, y que la adquisición monetaria deje de ser desigual. Aunque todo eso se profundizará un poco más cuando se hable de tecnocapitalismo en el último punto. Hablar de negrocapitalismo es más o menos sencillo si comprendemos lo que es el capitalismo como tal, aunque sus implicaciones en este caso es en todo el mundo. La palabra necro viene del griego, cuyo significado es muerte. Y sabiendo esto, podríamos entender que con necrocapitalismo no es en sí algo realmente nuevo, sino que se orienta desde los inicios del capitalismo, aunque sus impactos en la actualidad suelen ser, digamos, mucho más impactantes, mucho más fuertes. Dentro del necrocapitalismo encontramos conceptos como alienación, maquinización de la sociedad o automatización de la sociedad. Todos los trabajadores comienzan a entrar en un proceso de necrosis. Toda personalidad y divergencia se ve eliminada en función de ¿qué? De la productividad. Podríamos entenderlo también como un tipo de capitalismo salvaje o militarizado, ya que con el neoliberalismo y su ideología de la globalización y el libre mercado ha conducido a que se ejerza un poder militar sobre aquellos que están en contra de ese sistema, enemigos políticos. El hecho de que la globalización ha llevado a que la industria se expanda sobre lugares en donde suele haber vegetación y vida animal, o con comunidades indígenas, las cuales en sus mejores casos son contratados para formar parte de las industrias. El exceso de contaminación de CO2 que se ha convertido en un problema mundial, sin contar el exceso de trabajo en poblaciones donde se incentiva a cumplir con horarios excesivos para poder cumplir con la producción necesaria, ha llevado a múltiples personas al suicidio, como los múltiples casos de la empresa Foxconn. La necesidad de que trabajadores tengan que utilizar drogas farmacéuticas para rendir más allá de sus límites, creando una dependencia a las mismas. Un capitalismo que usa el poder, como Estados Unidos y sus múltiples invasiones a otros países, con la excusa de defender que el capitalismo, la democracia, de sus enemigos. Las fuerzas militares no es algo nuevo. El hecho de que se implementen máquinas para ejercer la mayor parte de los trabajos actuales en países desarrollados que no tienen vida humana, sino que reflejan esa analogía con los zombies. Es incluso curioso pensar que Marx ya teorizaba la idea de que el capitalismo llegaría a un momento de límite en donde ya no sería sostenible y que se comenzaría a quebrar. Zizek, con cada acontecimiento importante, con cada crisis que se relaciona con el capitalismo, ya anda planteando la idea comunista. Bifo Berardi, en su libro Futurabilidad, habla del capitalismo actualmente como un cadáver, del cual nos debemos deshacer. Deleuze y Guattari hablaron del capitalismo y la esquizofrenia, poniendo a los capitalistas como unos esquizofrénicos. Fisher no pensaba en otro camino que no sea el capitalismo, y el mundo se acabaría primero que el capitalismo mismo. Predicciones depresivas, pesimistas, de resignación, crítica o revolucionarias que hacían referencia al capitalismo no solamente con estado de necrosis con sus prácticas, sino dentro de la misma base del capitalismo como un proceso de que ya se está muriendo, estamos creando un cadáver que sinceramente ya no se puede sostener más con todas las crisis que se han generado actualmente. Ahora con el último, otra forma de llamarlo podría ser capitalismo tecnocientífico. Con el nombre se puede intuir a dónde vamos, incluso con lo que dije cuando hablé de postcapitalismo. El capitalismo al que nos hemos estado refiriéndonos al industrial, lo cual de entender la implementación de máquinas dentro del trabajo, la cultura, las artes, la sociedad. La impresión de maquinaria en las expresiones artísticas, como dije, como mencionaba Walter Benjamin en la época de la reproductividad técnica,
cuando habla de las cámaras de video en los primeros años del cine y su impacto en los actores al tener ya no la necesidad de estar delante de un público, sino frente a una cámara. Cuando se menciona sobre la producción de obras artísticas en masas con ejemplos en las fotografías, pero el concepto de tecnocapitalismo es en sí reciente, considerando que el capitalismo se está relacionando con el avance de las tecnologías y ciencias en la actualidad. Aunque los avances tecnológicos y científicos podrán considerarse en un principio independientes de las necesidades del mercado, en realidad no es tanto así ya que el capitalismo las ha llegado a capturar en torno a sus necesidades. Si bien el Internet en sus inicios, en la Segunda Guerra Mundial, sería como un medio de comunicación entre líneas aliadas, viéndose como un avance tecnocientífico, tecnológico y científico, a eso me refiero, actualmente su función ya no se dedica solamente a eso, sino que se les añadió elementos del mismo sistema. La invención de los teléfonos y sus inicios hasta ahora, aunque sigue sirviendo para llamar, o sea, para lo mismo, tiene otros usos y funciones en tanto capturado por el capitalismo segmentándose en teléfonos de casa y smartphones, ¿no? Los smartphones ya cumplen una función, digamos, muy diferente, ya son creados para consumir y producir productos. Las máquinas automatizadas están ejerciendo una labor cada vez más importante en los trabajos laborales, asistiendo a empleados por medio de la inteligencia artificial. Podríamos hablar incluso de las criptomonedas, estas nuevas monedas digitales que han dado bastante de calar en estos últimos años. Se suele referir mucho a Steve Jobs con la creación del primer iPhone, smartphone, la mayor innovación tecnológica que se relaciona directamente con el mercado, para que cada consumidor pueda estar conectado, administrado a la red. Una de las mayores críticas que han surgido a partir de este tipo de capitalismo es la automatización de la sociedad, los individuos en tanto que son guiados por la inteligencia artificial en su vida diaria y que acaparan cada vez más empleos por medio de máquinas con ese tipo de inteligencia. No ya pensando por sí mismos, por su propio entendimiento, sino que son guiados por la presión de sus acontecimientos, orillados a hacer otras cosas. No por su decisión, no por querer cuidarse a sí mismo, sino dentro del mismo automatismo. Aunque la alternativa a esta, una positiva, será que por el hecho de que las máquinas inteligentes acaparan más trabajos, haciendo mejor y más rápido que nosotros, aumentando la productividad y abaratando costos, uno podría ocuparse en el cuidado de sí mismo. Uno podría ya pensar, ok, no voy a poner el trabajo, ahora voy a cuidar mi salud, voy a cuidar mi vida, mi familia, digamos, voy a cuidar mis relaciones interpersonales. Y esto, a plantearse como una consecuencia positiva, digamos, es una nueva forma de pensar. Y esto, al plantearse como una consecuencia positiva, nos abre el campo de visión. Ya habiendo hablado de capitalismo, postcapitalismo, necrocapitalismo y tecnocapitalismo, la visión filosófica se expande. Tenemos un entendimiento más extenso, aunque obviamente desde el punto de vista de las bases. Y mientras existe el capitalismo como sistema político ejerciendo hasta la actualidad, las críticas, la visión filosófica seguirá y seguirá. ¿O tú qué crees?